Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diafragma 5.6 Radio. Los saluda Mónica Pupo y en esta oportunidad me acompaña Felicia Liendo, natural de Barinas, licenciada en Artes Plásticas, mención Fotografía, egresada de UNEARTE. Sí, señora. Gracias Gracias a usted por invitarme. Vamos a conversar sobre dos de tus proyectos, de tu serie fotográfica, Hijos del Agua e Hilanderas, algo de la que hemos conversado en otras oportunidades, pero estos dos proyectos, estos dos trabajos tuyos están muy vinculados uno con el otro, ¿correcto? Sí, señora. Vamos a ver, ¿por qué es importante recordar estas técnicas que están desapareciendo en la actualidad, como hilar? Sí, bueno, yo me vinculé a las hilanderas en calderas también desde una razón muy autobiográfica. Mi historia de vida viene muy ligada a esos haceres y esos saberes en calderas. Y bueno, la necesidad de que eso se traspasara era una necesidad de las cultoras. Yo hice como un acercamiento con varios cultores, pero en este caso las hilanderas fueron como una vinculación una conexión muy fuerte conmigo. Entonces, eso de la necesidad del traspaso, de la necesidad de que la nueva generación se quede con el saber, fue algo que se fue manifestando mucho en ellas. Y bueno, yo lo tomé como parte de esa labor que tenía que hacer como fotógrafa, como investigadora. Además, yo me acerqué a las hilanderas en la primera oportunidad y fue sin cámara. Entonces yo me acerqué a ellas desde lo oral, desde lo práctico. Entonces, del aprendizaje. Desde el aprendizaje, y eso enriqueció la fotografía. Por supuesto. Y lo que yo quería buscar. Al principio yo empecé escribiendo lo que quería fotografiar porque en ese momento no tenía cámara. Pero luego con la cámara en mano ya descubrí otras cosas, descubrí otras posibilidades. Me descubrí también a mí misma como fotógrafa. ¿Qué descubriste? En el momento íntimo de ella, cómo no ser una fotógrafa que puede transgredir ese momento íntimo del cultor, porque estamos en su casa, estamos en un momento de mucha interioridad, ella hilando, ella con sus pensamientos, sí, un momento muy íntimo, pero además no transgredir mi conexión con ella, mi conexión personal con ellas. Entonces, bueno, como ya me conocían de niña, eso como que jugó unos puntos a favor. Por supuesto. Sin embargo, me conocían como Felicia, pero ahora me estaban conociendo como la fotógrafa. Entonces, bueno, eso también daba otras características a nuestra relación. Sin embargo, ese acercamiento previo, sin cámara, alimentó mucho el trabajo. O sea, ese acercamiento que con la planta del algodón, con la semilla, el que yo aprendiera a hilar, para yo también ir entendiendo procesos, texturas. Correcto, sí. Entonces, en la serie de fotografías se ve eso, y yo lo he querido como transmitir como fotógrafa, la textura del algodón, la textura de la piedra, ese sentir, Entonces, bueno, además como que su interioridad, su espacio íntimo, su cotidianidad alimenta y enriquece el trabajo. Está su casa, está su huerto, está su familia. Entonces, eso también alimenta un poco el discurso. Yo decía que las hilanderas en calderas usan su uso y su materia prima está muy ligada a su espacio geográfico. Clemencia era la hilandera que estaba más cerca del río Azul, y ella usaba piedras planas del río y varitas de café. Ya el uso me habla del territorio de esa persona. Nosotros somos un pueblo cafetalero y nuestra conexión con el río Azul pues es vital. Pero por ejemplo, Bartola es una de las hilanderas que vivía más lejos del río. Ella tenía usos de madera. Para hilar. Para hilar. ¿Y el café por qué? ¿En qué parte lo utilizaban para hilar? No, la varita. Ah, la varita del café. La varita del café okay. Es como el tallo del uso. Ok. En cambio Isabel
tiene un uso de hueso y de mapora. Y la mapora es una madera que traen de la montaña para hacer las casas de bajareque. Okay. Entonces ya el uso me habla de todo un discurso territorial del saber de las hilanderas. De una tradición. De una tradición. El uso de Isabel, por ejemplo, hecho con mapora y hueso, era de su abuela. Y ya Isabel tiene casi 90 años. Entonces, o sea... Eso te iba a preguntar, ¿qué edad tienen estas señoras? En su mayoría las hilanderas ya... Yo trabajé con 3. Calderas, hay más gente que hila. Y estas mujeres han enseñado a sus hijos y han enseñado a sus nietos. O sea, hay una herencia. Sin embargo, pues estas mujeres hicieron de esta práctica una práctica muy cotidiana, una práctica para el intercambio. Intercambiaban hilo con su comunidad para otros productos. Una práctica ancestral porque se la enseñaron sus abuelas. Por supuesto, y así va. Pero estas mujeres fueron muriendo en el transcurso de mi investigación. Y bueno, queda solo, de las 3 con las que me he conectado, queda Isabel y ya tiene casi sus 90 años. Y aprendiste a hilar. Y aprendí a hilar. Yo descubrí la hilandería por una... Clemencia era una hilandera que nos cuidaba a nosotros, que ayudaba a mi mamá en el pueblo. Y yo descubrí que cosía las cosas en mi casa con el hilo que ella traía de la casa de ella. Entonces mi mamá le decía, Clemencia, pero yo no he comprado hilo. Y ella lo traía, eran ovillitos que ella misma hacía. Que es lo que estamos viendo en las fotografías ahora. Ajá. Las fotografías en blanco y negro. Sí. ¿Por qué escoges este estilo? Sí, bueno, sobre todo por la textura. Sin embargo, la serie, hilando en su primera edición, tuvo una maqueta de fotolibro. En esa maqueta de fotolibro yo quise trabajar el color. De eso hablamos en aquella oportunidad. En esa oportunidad se habló del color en hilando, porque estos personajes reflejaban mucho. Yo los fui como... los fui como dividiendo por color. A mí me parecía que Clemencia tenía texturas más azules, Bartolá quizás texturas más a la naranja. Entonces, bueno, yo por una serie de discursos fui como trabajando el color en los personajes. Pero con hilandera me pasa que a mí el tema de la textura, el tema de simplificar la imagen y que la gente se concentre mucho en eso, me parece que el blanco y negro lo hace viajar a uno en ese. Entonces, claro, yo ahora estoy interviniendo mis fotografías con el hilo. ¿El mismo hilo? El mismo hilo que con las que ya hilan y el mismo hilo con el que yo estoy hilando. Exacto. Y eso además le enriquece el trabajo. Esas son fotografías que usted puede tocar. Entonces usted puede tocar esa sensación del hilado. Y a mí me parece que eso lo transporta a uno. ¿Por qué decidiste hilar tus fotografías con ese hilo? Bueno, yo ¿Qué emociones despiertan en ti hacer esta técnica? Sí, yo descubrí que el hilado, además ella, por ejemplo, que Clemencia tenía como un ritual, yo lo llamaba como un ritual a la hora de hilar. Ella hilaba los días de lluvia. Caldera es un pueblo muy, muy húmedo, muy lluvioso. Ella hilaba en los días de lluvia. Yo descubrí por técnica que claro, a uno se le sudan un poco los dedos. Y eso hace que... Y perjudica el hilo un poco. Ah, ok, por el sudor pues genera como un cierto color en el hilo. Pero es que la conexión con la lluvia daba como ese espacio de tranquilidad, ese espacio de silencio. Uno hila y está pensando y está conectándose con uno mismo. Entonces, el que eso también vaya reflejado en la fotografía, en que eso además permita como un elemento para que usted se autorrelacione con el saber ancestral, me parece que es un elemento muy fundamental, porque además una fotografía que puedes tocar, es una fotografía que te traslada al territorio, al momento con la hilandera, el momento íntimo que tiene el espectador con la hilandera. Entonces, bueno... Hablaste también de una de estas señoras que está cerca de un río, el río Azul. Y hay una fotografía donde está esa montaña, que el borde de toda la montaña lo has hilado.
y está esa nube tan maravillosa que parece esa motica de algodón. de algodón. Háblame un poquito sobre esa imagen. Esa sí es a color, sí. de hecho. Es muy metafórica. Uh-huh. La nube tiene una razón muy metafórica en esa uh-huh. imagen. Nosotros somos un pueblo del Piedemonte, tenemos conexión con el páramo. Uh-huh. Y esa mujer, Clemencia, nació en el Paramito, en un sector que se llamó el Paramito, en La Guada, en Calderas. Y bueno, todos nuestros ancestros vienen de Trujillo, viene esa conexión con Mérida y esa conexión con el llano. Sí. Con nosotros con Barinas. Qué rico. Entonces, bueno, el algodón es una planta que es parte del conuco de muchas casas de Calderas. Es muy común ver plantas de algodón, es muy común ver florecer al algodón y cómo la gente pues lo usa. Además, en mi investigación yo les preguntaba a muchos pobladores de Calderas, ¿para qué usa usted la planta del algodón? Y bueno, usan la hoja, usan la semilla, usan la motica para el uso cotidiano. Pero las hilanderas además dejaban algunas moticas y algunos hilos que se rompen cuando uno hila en algunos limones y en algunos árboles de su casa para los pajaritos. Ah, claro, para el nido. Para el nido. Entonces esa convivencia con lo natural, con su entorno, todo eso enriquece. Sí. Entonces, bueno, la foto de la montaña es esa conexión que tienen ellas con su territorio. Ellas, hijas de la montaña y hijas también del río. Qué bonito. Nosotros, el río Azul nace en una laguna, en las montañas del páramo, en la laguna azul del páramo, y tenemos esa conexión con el río Azul que traspasa nuestro pueblo. Estas mujeres lavaron en el río, criaron a sus hijos en el río, cargaron agua del río. Yo vivo al lado del Tú eres río. Una chica del río. Entonces yo soy una hija del río, Sí. porque nosotros vivimos al lado del río. Sí. Entonces el pueblo, Calderas en sí tiene muchas aguas, muchas vertientes de quebradas y ríos, y esos asentamientos, el río jugó un papel fundamental en esos asentamientos, en esa cultura, en esos pueblos, pues. Entonces, bueno, Hijas del Río nace a partir de esa investigación del territorio. Claro. Antes que entres al tema de Hijas del Río o Hijos del Agua. Hijos del Río, Hijos del Agua. Esta práctica ancestral de hilar está desapareciendo. Mencionaste que ellas se lo enseñan a sus familiares, nietos, hijos. ¿Ellos tienen la misma empatía hacia esta actividad? Yo, en mis conclusiones como investigadora, yo digo que sí está desapareciendo. Sí está desapareciendo, aunque la gente sepa, o sea, aunque la gente manifieste el saber qué fue el hilado, mi conexión con la hilandera, mi conexión con el algodón. Sí está desapareciendo porque muy pocas personas lo practican. Correcto. Hay muchos niños de la nueva generación que desconocen el hacer hilo. Pero Calderas es un pueblo muy vinculado con los saberes ancestrales. En su cotidianidad vemos niños que sus abuelas hacen canastos para recoger café, las abuelas hacen los sombreros, el papá hace la cabulla de fique para las bestias. Entonces, los niños están muy conectados a ese saber ancestral. Sin embargo, bueno, por razones sociales y culturales, los niños se han desligado de esas prácticas. Los niños y los jóvenes. Claro. Sin embargo, bueno, se ha venido insistiendo en que se reconozca, en que se conozca y además en que se practique. Yo recuerdo en una oportunidad que los cultores fueron a las escuelas en Calderas cuando yo estudiaba, no sé, tercer grado. Y Clemencia enseñó a hilar a niños de la comunidad. Eso te iba a preguntar, ¿qué podemos hacer para que esto no desaparezca? Y me parece clave lo que estás diciendo e importante. Sí, bueno, con el trabajo de hilando, creo que una de las cosas más satisfactorias de mi investigación es que mucha gente reconoció que esos personajes sí existen, que esos personajes, la importancia de esos personajes, y que mucha gente se sintió como identificado con estos temas. Eso es muy importante que suceda, que la gente reconozca la identidad y del que somos, y que esto nazca desde lo cotidiano. Correcto. Que esto nazca desde el que nos tomamos una taza de café y lo que significa el café para nuestro territorio. Claro. O sea, es un pueblo cafetalero y todo lo que eso... Entonces, bueno,
valorarlo como tal. Sí, ya con el hecho de que lo valoremos, ya estamos ganando. Sí, definitivamente. No, y que lo que me estabas mencionando, que esta señora vaya a la escuela y le enseña a los niños a hilar. Además, estos personajes siempre están abiertos a la enseñanza. Sí. Parece mentira, pero así, ellos están súper abiertos a que uno aprenda. Y hay que aprovecharlo porque están desapareciendo también, porque por allá vamos todos. Vamos a hablar sobre Hijos del Agua, que también tienen un vínculo con hilanderas, precisamente por esto que me estás comentando del río, porque tú también eres hija del río. Y entonces, háblame de esta imagen tan poderosa de esa niña que está en el río y que nos está mirando. Es una foto magnífica. Cuéntame un poco de ella, ¿cómo la lograste hacer? Sí, bueno, Hija del Agua surgió en una visita que yo hice al Guapetón, a Barlovento, en el estado Miranda. Este año, fui en febrero del 2024, y bueno, tuve como esa conexión con esa comunidad, a través también como desde el hecho cotidiano, con los niños, el que los niños se animaran tanto a llevarme a la quebrada, a mostrarme el espacio de ellos. Y yo me puse a jugar con las niñas. Porque, claro, ese momento íntimo con ellos a mí me trasladó a mi momento íntimo con el río de Caldera. Sí. Entonces, yo me puse a jugar con las niñas y a tomar un par de fotos y descubrí esa fotografía. Además, me parece que las ondas del agua hacen el cabello de la niña. Sí. Entonces, yo decía que esta imagen invita a eso, invita a hablar del agua como un elemento, que culturalmente ha alimentado el territorio. Esto es una comunidad afrodescendiente, es una comunidad muy arraigada a lo cultural, y cómo esta niña, a través del agua, pudo permitirse ese discurso. Correcto. De la identidad, este es mi territorio, esto es lo que soy. Sí. Y además, cómo eso alimenta a esta niña y la alimenta culturalmente, pues. Entonces, bueno, Hija del Agua invita a eso, a que nosotros veamos el territorio, a que nosotros veamos cómo el agua ha significado culturalmente en los asentamientos de nuestro país. Correcto. O sea, tanto los ríos y las quebradas como el mar, por ejemplo. Exacto. O sea, la orilla del mar, ¿cuántas cosas no suceden en las orillas del mar, pues? Entonces, eso culturalmente nos retroalimenta, pues. Así es. Y nosotros los invitamos, vamos a hacer una pausa, a que sigan a Felicia en su cuenta de Instagram, @liendopisofelicia, para que puedan ver todo su trabajo. No sé si tienes otras cuentas. No, solo tengo... ¿Página web? No. Bueno, solo entonces los canalizamos todos allí. Sí. @liendopisofelicia, para que puedan ver todo su trabajo, el que está haciendo ahora, y nos vas a hablar de esa niña en la cima ya de San Agustín del Sur. Pero antes los quiero también invitar a seguir a Diafragma 5.6 Radio en Instagram y mi cuenta personal @monica.popo, para que nos sigamos y nos retroalimentemos. Y por supuesto, darle like, comentar y compartir esta entrevista con Felicia, que es sumamente importante e interesante hablar sobre lo que es tradición, ¿no? Lo que está tatuado en nuestro ser, como son las hilanderas. ¿Qué significa para ti tener a esa niña en esa cima, que la pueden ver en su cuenta de Instagram, tan increíble? Sí, es una experiencia muy maravillosa. Sí. Además, es la inauguración de la primera galería aérea de nuestro país, con el proyecto 100% San Agustín. Sí, está por inaugurarse. Somos 5 fotógrafos en esta primera edición, invitados. Y bueno, Hija del Agua viene a ser parte de este proyecto. Definitivamente, cuando yo la vi allá en la cima de San Agustín, Hija del Agua dice muchas cosas. Sí. Pero además, Hija del Agua está ubicada en otra realidad, pero nos invita a eso, a vernos como lo que somos, como la identidad, como la herencia cultural. Y creo que esa localidad, San Agustín, guarda mucho eso. Ha venido haciendo un trabajo durante mucho tiempo de resguardo cultural, de
el traspaso de saberes, la identidad. Entonces, bueno, para mí es muy significativo que Hija del Agua esté allá, con ellos acompañándonos. Además, una niña que nos mira. Estábamos viendo en el Metrocable y Hija del Agua va viendo toda esa gente que va pasando. Pero es eso, es como un momento reflexivo que tenemos para vernos en otras realidades, pero que Hija del Agua sirva para eso, para el momento de reflexión sobre eso, sobre lo que somos, sobre... Entonces, bueno, qué lindo que además una niña de Barlovento esté en estos lugares, porque además Caracas está muy llena de esa cultura afro. Y bueno, a mí me parece muy importante que eso se manifieste. No, y qué lindo que una chica como tú de Barinas nos traiga a una niña de Barlovento a que nos sonría en esas alturas, en esa cima. Me parece bellísimo. ¿Y qué otros fotógrafos te acompañan allí? ¿Solamente está esa fotografía? No, está, no, somos 5. Rodrigo Benavides está con una fotografía, Félix Gerardi, está también el fotógrafo Miguel Hernández, y estoy yo, soy la única mujer. Ah, mira, ¿qué tal? Y está otro compañero, no recuerdo ahorita el nombre, un fotógrafo de Maracaibo. Ok. Pero Felicia Liendo es la representante de allí del grupo. Del grupo femenino. Más la Hija del Agua. Sí, bueno, es un proyecto que va a tener otras ediciones. Además, es un proyecto que tiene otras vertientes culturales en la comunidad. Es como un proyecto macro. Entonces, bueno, también es recuperar los espacios. Correcto. También es dar forma, o sea, que la fotografía también se pueda dar a conocer en otros espacios alternativos. Qué lindo que sean los techos de San Agustín. Qué lindo que esto pueda permitir que esa experiencia se pueda expandir en otras partes del territorio. Que la fotografía vaya a la calle, que la fotografía vaya a la gente. Sí. Me parece que además es una localidad muy transitada. Sí. Entonces, bueno, eso va a dar mucho de qué hablar porque la gente va a opinar, va a criticar y eso es la autocrítica para nosotros. Sí. Entonces, ¿qué siguen para los dos proyectos inmediatamente? Me hablaste algo sobre Hijas del Agua y para Hilandera con este proyecto que lo estás hilando. Sí, bueno, con Hilandera estoy haciendo mi trabajo de bocetos. Estoy interviniendo más fotografías porque es una serie bastante larga. Pero para Hija del Agua sigue en investigación porque es un proyecto que nació hace muy poco. Sin embargo, yo, claro, tengo que estar muy cerca de los ríos. Claro. Entonces, Caracas me ha permitido eso, como venir, reflexionar, organizar mis ideas y luego yo me voy a la montaña y allí trabajas. Y allí trabajo. Mi trabajo más práctico ha sido en las montañas. Sin embargo, bueno, Caracas permite eso. La ciudad me ha permitido, bueno, alrededor de todo este caos, me permito eso, el reorganizar ideas, el reorganizar mi trabajo, el retroalimentarme de otros compañeros. A mí Caracas me ha permitido eso, ir a galerías, ir a los museos, algunas clases con profes. Entonces, eso me alimenta. Es otra visión. Claro, es otra visión. Sí. Entonces tengo bibliotecas más cerca, fotolibros. Yo siempre he manifestado como mi querer con los fotolibros. Claro. Como una manera de divulgación de la fotografía y de presentación. Entonces, Caracas me ha permitido eso. Y me parece así como muy, muy enriquecedor. Claro. Y que además podamos compartir la fotografía en estos espacios, maravilloso. Y que yo te tenga aquí. Ay, no, y que yo la tenga. Pues bueno, de verdad para mí ha sido un honor, Felicia, conocerte. Bueno, ya nos conocíamos, pero tenerte aquí presencialmente para mí, eres como mi hermana menor. Qué bella. Gracias por estar aquí en esta oportunidad para conversar sobre Hija del Agua, este proyecto tan fabuloso y tan rico, ¿no? De ubicar la fotografía en estos entornos que es necesario, que son necesarios. Y bueno, te dejo el espacio para que invites a la audiencia a que vayan a verla, a que te sigan en tu cuenta de Instagram para que vean todos los proyectos que estás haciendo y que bueno, compartan, comenten, darle like
a la conversación. Sí, la invitación está abierta en la comunidad de San Agustín. Vamos con el Metrocable, subimos y vemos toda esa experiencia. Además, está en proceso de montaje la galería. Pero eso no quiere decir que no tengas conexión con la galería. Claro. A mí, varios fotógrafos se han acercado allá a la comunidad y han visto lo que está pasando detrás. Correcto. Todo el montaje, la gente que ha hecho el montaje, los herreros. Entonces, eso también, yo decía, esa es la esencia de la galería aérea. Toda la comunidad, cómo se está organizando, lo que falta. Entonces, investigar sobre lo que está pasando me parece así como fundamental. Entonces, la comunidad además está muy abierta a eso. Entonces, bueno, acérquense a San Agustín y bueno, a través de la cuenta de Instagram, pues comenten ahí el trabajo. Así es, y también en esta entrevista, porque es importante para que ella siga circulando y moviéndose por todos los espacios. Nuestra cuenta de Instagram, @diafragma5.6 radio, la personal, mónica.pupo, para que nos sigamos. Y reitero, agradecemos nuestros likes que nos puedan regalar, comentar y seguirnos en esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.